rubro y comenzamos con este rubro del activo, el más líquido. Hablábamos en el momento de clasificar la clase anterior, de mayor liquidez, el rubro caja y bancos, o como se denominaba anteriormente, y pueden encontrarlo en algunas bibliografías, disponibilidades. Estoy buscando la guía de trabajos prácticos para indicarles a partir de qué ejercicio encuentran estos ejercicios de caja y bancos. Acá está. A partir de la página 12 es que encuentran los ejercicios en la guía de rubro caja y bancos. Bueno, justamente este rubro se compone por ese dinero en efectivo que puede existir en poder de la empresa, como aquel dinero en los bancos que puede existir también, que es poder de la empresa. Por eso se denomina caja y bancos. Vamos a ver que comenzamos con algunos ejercicios del libro banco, que el libro banco es un auxiliar, es un libro mayor, es un mayor de la cuenta banco o de las cuentas bancos que puedan existir en la empresa, a los fines de tener una herramienta útil y sencilla de analizar para comparar, sobre todo con el resumen bancario, y poder hacer una conciliación bancaria. Que no veremos conciliación bancaria en esta materia, la vamos a dejar para el próximo turno, para la próxima materia, para contabilidad 2. Y es entonces que vamos a ver, pero bueno, aprendemos muy bien a realizar lo que es el libro banco, así podemos tener esta herramienta útil para la comparación. ¿Alguien me hablaba? Disculpen. Sí, disculpe. ¿Podrías repetir la definición que dijo sobre el libro banco, que es un libro auxiliar, etcétera? Es un libro mayor, el libro banco, ¿sí? Todos los que son contenidos teóricos están en el campus virtual, recuerden, están ahí. Pero les digo, es una herramienta, un registro contable, el libro banco, que adolece, o sea, corresponde a un libro mayor, sobre el cual le agregamos algunos contenidos más usuales de los que ven ustedes al hacer el simple T del libro mayor, para poder tenerlo como utilidad. Sí, como están acotando algunos compañeros, no es un libro obligatorio, pero sí de mucha utilidad, sobre todo si hay muchos movimientos en banco, para poder, reitero, hacer las comparaciones con los resúmenes bancarios y de eso se trata la conciliación bancaria. A todos aquellos que se tengan que retirar, pueden hacerlo. Recuerden, los días miércoles tienen práctica de 8 a 10 de la mañana, en este horario, conmigo, y a la tarde de 16 a 18 con la profe Lidia, que es exactamente la misma clase. Nos ponemos de acuerdo con la profe para dar exactamente los mismos ejercicios y que las dos comisiones vayan en paralelo. Así es, incluso siempre fue así en las clases en la presencialidad. No, creo que, no sé si me explicaron de que hoy tienen una clase presencial y bueno, obviamente que demanda más tiempo llegar a la misma en la universidad. De 16 a 18, todas las notificaciones y novedades sobre la materia están en el campus virtual, ¿sí? Tienen que ir anoticiándose de todas estas situaciones. Sí, alguien levantó la mano. No sé si quieren hablar o no. Vamos a comenzar entonces con los primeros ejercicios de caja y bancos, con el ejercicio A. Vamos a ver que ahí, vamos a ver libro banco. En el ejercicio A
tenemos a su vez el ejercicio 1, 2 y 3, creo. No, 1 y 2. Vamos con ese. Página 12, les había dicho. Libro banco, ejercicio 1. La pongo para compartir, así pueden ir viendo. Compartimos. No era esto. Acá. Bien. Este ejercicio 1 del libro banco, que nos va a pedir lógicamente que realicemos el libro banco, nos dice los saldos al 1 de marzo 2017, que sería el inicio de este periodo, ¿sí? El libro banco se va efectuando mensualmente, usualmente, justamente como les decía, herramienta para poder hacer la conciliación bancaria. Les nombré un montón de veces la conciliación bancaria, no se preocupen, no ven en este ejercicio. Digo, no se preocupen porque le tienen un poco de respeto, de miedo. Sí tienen la teoría de la misma, pero lo que es parte práctica de conciliación lo vemos en conta 2. Saldos al inicio, 1 de marzo de 2017, dice Banco Nación, tenemos disponibles 25.000 pesos en Banco Nación. Ese es el dinero en el banco, en la cuenta bancaria. Banco Nación, cuenta corriente. Y me da las operaciones o los movimientos que se produjeron en el mes de abril. El detalle de los movimientos, después leemos uno por uno y me pide, registren el libro banco según el siguiente formato y confeccionen los asientos respectivos. El libro banco debe tener el siguiente formato: fecha de la operación o del movimiento, el detalle, una descripción breve del movimiento, el número de cheque, si hubiese involucrado un cheque propio, la numeración del mismo, si esto implica un débito en la cuenta de banco, un crédito en la cuenta de banco y el saldo en cada momento después del movimiento. Todo eso es lo que usualmente volcamos, lo mínimo que van a encontrar en el libro banco es ese formato. Bueno, la primera operación, recuerden, lo primero que tienen que volcar en el mismo es el saldo. En nuestro libro banco, que yo lo tengo hecho acá en esta hoja, lo que primero vamos a volcar justamente es el saldo al inicio, que acá por defecto dice 31 de marzo y era 1 de marzo. Saldo inicial, 25.000 pesos. O era 31 de marzo, yo estoy corrigiendo mal. Dice primero, pero bueno. Las operaciones son de abril, así que podría ser el saldo del 31 de marzo, 25.000 pesos. Directamente traslado a la línea de saldo, siempre el saldo inicial de este libro banco. Ese es el primer registro que hacemos en el libro bancos. Y recién vamos por los movimientos del periodo de abril, sería en este caso. Dice, disculpen. Se realiza el depósito de un cheque recibido de su cliente XXX por 3.250 pesos. ¿Sí? Realizamos un depósito de un cheque recibido de tercero. ¿Cómo se denomina la cuenta que utilizamos para registrar los cheques recibidos de terceros? Valores a depositar. Valores a depositar, ¿sí? Recuerden, cuando recibimos cheques de terceros, la cuenta que usamos es valores a depositar. ¿Por qué siempre aclaro? Porque muchas veces existe la confusión y utilizan banco ahí. No, banco es cuando se entrega cheques propios, porque estamos dando una orden pura y simple de ir a cobrar al banco. Cuando recibimos cheques de terceros, ingresan por valores a depositar. Acá los recibimos anteriormente a ese cheque de tercero, o sea, ya está dentro de nuestro patrimonio, y nos pide que, nos dice que se realizó el depósito del mismo en el banco por 3.250 pesos.
Otra cosa que van a ver cuando veamos los rubros es que vamos a hacer, justamente para poder analizar en profundidad cada rubro, es que veníamos de hacer ejercicios completos desde un inicio de actividad con todas las operaciones y un cierre de ejercicio. Acá lo que vamos a ver periodos intermedios y todas las operaciones respecto de ese rubro es lo que vamos a ver. No, puede pasar de que les tengan una operación que hace referencia a un registro que ya se hizo anteriormente, que no es necesario que hagamos, simplemente debemos continuar a partir de esa operación, ¿sí? Como les digo, acá dice se realiza el depósito de un cheque recibido de tercero, nosotros ya lo tenemos en patrimonio, tenemos que saber analizar también esa situación, y simplemente acá lo que hacemos es depositarlo, ¿sí? No me hagan el asiento de valores a depositar a ventas porque va a estar mal, simplemente depositamos ese cheque de terceros. El registro sería, si deposito un cheque de terceros en la cuenta por 3.250 pesos, ¿qué entra? ¿Qué aumenta? Banco, cuenta corriente. Muy bien, banco. Estamos depositando un cheque que en teoría tiene fondos en el banco. Entonces entra banco a valores a depositar, que es lo que se deposita. Yo tengo ocultas las... Les voy a ir mostrando porque ya estaba hecho. Banco Nación, cuenta corriente a valores a depositar. Y acá le había borrado, sí. Por los 3.250 pesos. Disculpe, profe, me perdí. ¿No tenía que tener la otra forma el libro? Este es el registro. Tenemos que hacer las dos cosas, los asientos y el libro banco. Este es el libro diario. Lo hago primero el libro diario, si bien obviamente que el saldo al inicio, les recalqué, va solo en el libro banco. Lo que son las operaciones, primero hagan los asientos contables que van a ser de gran ayuda para este libro mayor. Además, como les digo, para el libro banco, porque como les digo es un mayor, entonces se nutre de los registros contables. Ese es el asiento, Banco Nación, cuenta corriente, a valores a depositar por el valor del cheque de terceros, 3.250. Ya lo tenemos en nuestra contabilidad, en nuestro libro diario. Ahora vamos al libro banco. 8 de abril, el detalle sería depósito, cheque de terceros. No pongo número de cheque porque no es propio. ¿Y qué pasó en la cuenta bancaria? Vuelvo a la anterior para que vean. Hubo un débito en banco. Entonces eso es lo que volcamos en el libro banco, que hubo un débito de la cuenta. Entonces en la columna de débito pongo los 3.250 y el saldo va a ser igual a los 25.000 que teníamos de saldo de inicio, más todos los débitos menos todos los créditos, ¿sí? Por eso el signo más y el signo menos arriba. Entonces, como solo por esta operación tenemos un débito, pasamos de un saldo de 25.000 a 28.250. ¿Se entendió? Por ahí me parece que están hablando. Sí, profe. Sí, profe. Ah, no, están queriendo ingresar. Vuelvo. Sumo debes, resto créditos del banco, que es lo que sucede. Recuerden que es una cuenta de saldo deudor, aumenta por el debe, disminuye por el haber. Al ser como todo activo, la cuenta banco, para ir determinando el saldo. El día 10 de abril dice se emite el cheque 157 para cancelar la factura de teléfono por 750 pesos. Emitimos un cheque para cancelar un servicio. ¿Qué entra? ¿Cómo sería el registro? Gasto de energía a Banco Nación. Bien, se evita el gasto, la pérdida, las pérdidas se evitan. Voy a empezar a nombrar todos los principios también para que vayan
recordándolos, se debita el gasto, en este caso, el gasto de teléfono, el servicio, por los 750, y como se emite el cheque, sale banco, ¿sí? Ese sería nuestro registro, que es lo primero que hacemos, gastos de teléfono. Se los muestro a banco. Y acá había borrado. Por 750. Vamos al libro banco. Ese 10 de abril, en detalle pongo pago de servicios. Ya tengo un número de cheque, entonces lo puedo identificar. Y lo que pasó es un crédito. Acreditamos la cuenta banco. Por eso en la columna de créditos colocamos ese pago, esa disminución, y determinamos el nuevo saldo que teníamos, 28.250, saldo anterior menos 750, nos queda un saldo de 27.500. Voy a dejar de compartir toda la pantalla para poner solo eso y poder de vez en cuando consultar si alguien quiere hacer una pregunta o demás. Acá. Seguimos. Y tenemos el día 15, el 15 de abril, se realiza un depósito en efectivo por 3.000 pesos. Depositamos dinero en efectivo que tenemos en poder de la empresa, llevamos ese efectivo al banco y lo depositamos. ¿Cómo sería el registro? Sale caja y entra banco. Banco a Nación, caja. Cuenta corriente a caja. Exactamente. 3.000 pesos eran. Sí, profe. Por 3.000 pesos. ¿Sí? Aumenta el saldo en la cuenta, porque llevamos efectivo, y disminuye el dinero en poder de la empresa, porque justamente es lo que depositamos. Hecho el registro del 15 de abril, vamos al libro banco. En el libro banco también tenemos que volcar ese depósito en efectivo, ese va a ser el detalle. Pueden poner cualquier descripción, no se casen con las descripciones que por ahí les relatamos nosotros en los prácticos, pero tiene que ser breve y clara, ¿no? Entonces, para que se guíen más o menos. Este depósito significa un débito en la cuenta de banco por 3.000 pesos, así que nuestro saldo va a aumentar de 27.500 a 30.500. Ustedes van a escuchar actualmente, dice, se acreditó en el banco por situaciones que aumentan el saldo de la cuenta. Venimos de nombrarlo de esa forma, o lo van a escuchar si no lo han escuchado antes. Es porque la contabilidad bancaria, la del banco, es decir, es espejo de la contabilidad de las empresas. Entonces, para lo que nosotros son débitos, para ellos son créditos, y estamos acostumbrados al idioma que ellos utilizan en el momento de hacer referencias, ¿sí? Por eso tenemos que aprender bien para no quedarnos con esa costumbre y hacer mal los registros correspondientes. No sé si alguien me estaba hablando por ahí. Parece que no. Y el último, este ejercicio me dice... ¿Qué corta? ¿Qué pasó? No está completo. El 18 de abril dice se adquiere $500. A ese momento se sabe que el tipo de cambio es compradores de 34,50
y el tipo vendedor es 35,12. Compra de moneda extranjera. ¿Cómo sería el registro? No hablemos de números todavía, ya vamos a hacerlo. Caja, moneda extranjera, caja. Exactamente. No habla de que paguemos con cheques o que se compra en el mismo banco, que sería un débito de la cuenta, ¿sí? En ningún momento dice de que el pago se efectúe mediante cheques, ¿sí? Así que lo entendemos que es en efectivo. Dice, se adquieren $500, en ese momento se sabe el tipo de cambio. Recuerden que cuando se compran divisas extranjeras o moneda extranjera, tenemos dos tipos de cambio, tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor para las mismas. En el momento de la compra, ¿qué tipo de cambio utilizan? El de vendedor. El tipo de cambio vendedor. Siempre, de acuerdo a la operación que realicen, tienen que tomar el tipo de cambio de la entidad que les está vendiendo. Si ustedes van a comprar, el banco o la casa de cambio les va a aplicar tipo de cambio vendedor. Por eso se toma ese, los 35,12, para hacer la conversión. La contabilidad se registra en moneda de curso legal del país, en pesos. Por eso no podemos hacer un registro de $500, lo tenemos que convertir a pesos aplicando este tipo de cambio. Multiplicamos esos 500 por 35,12 para poder determinar el cambio de esos dólares. ¿Cuánto nos quedaría? 17.560. 17.000 dicen por ahí. A ver, voy a hacer, no sé si ven la calculadora, debe ser que no. 17.560, dijo el ingeniero. 17.560, muy bien. Y dijimos, el registro sería, aumenta caja, moneda extranjera, y sale caja, que es, lo compramos, dijimos, con dinero en efectivo, ya que no hace referencia a haberlo hecho de otra forma. 17.560, el importe de la operación. Entra caja, moneda extranjera, a caja. Esta moneda extranjera también es parte del rubro caja y bancos, es componente del rubro caja y bancos, teniendo una particularidad de que justamente como tiene distintas cotizaciones de distintos momentos, eso lo saben ya, de la vida me refiero, es que también tenemos que mostrar cada vez que se tenga que evaluar el rubro, que ocurre el cierre del ejercicio, tenemos que determinar la cotización de esa caja moneda extranjera, de esa moneda extranjera, al momento de evaluarlo. Cuánto cotiza ahí y hacer las correcciones necesarias, ¿no? Disculpe. Como no hay movimiento en banco, ven, en el asiento no usamos Banco Nación y cuenta corriente en ningún momento, esto no se registra, no se vuelca en el libro banco, ¿sí? Solo cada vez que haya un débito o un crédito en banco es que mostramos el movimiento en el libro banco. Profe, entonces siempre que trabajemos haciendo libros de banco o lo que estamos haciendo ahora, tenemos que poner el tipo de cambio vendedor. Siempre trabajamos con el vendedor o a veces tenemos que trabajar con el otro. Cuando compramos, aplicamos tipo de cambio. Recuerden, siempre tienen que ver qué están haciendo. Si ustedes están comprando moneda extranjera, el tipo de cambio es vendedor. ¿Por qué? Porque está la casa de cambio o el banco o la entidad les va a vender, entonces aplica tipo de cambio vendedor. Es como cuando, incluso si ustedes quisieran adquirir moneda extranjera en su vida, les refiero, siempre si quieren comprar, es el tipo de cambio vendedor el que les van a aplicar, y si quieren vender, si la empresa quiere vender, el tipo de cambio que les va a aceptar la entidad o banco o persona es el tipo de cambio comprador, siempre es de la persona con la que se opera, ¿se entiende?
No es que profe. siempre va al tipo de cambio vendedor. Tienen que ¿Cómo es, profe? analizar qué se Disculpe, está cuando la haciendo. empresa es la que quiere vender, entonces se les aplica el precio comprador. Claro, porque la entidad va a aplicar el tipo de cambio comprador. La empresa te va a, la entidad, o sea, cuando hablo de entidad hablo de banco o casa de cambio, ¿sí? Si vos querés vender el banco, para no decir entidad y que confunden con la empresa, les va a aplicar el tipo de cambio comprador porque te va a comprar a vos los dólares. Entonces ahí va el tipo de cambio comprador. Y al cierre del ejercicio, cuando tenemos que hacer, porque lo vamos a ver eso, al cierre del ejercicio, cuando tenemos que hacer el ajuste de moneda extranjera, que es evaluar al cierre la moneda extranjera de acuerdo a su cotización en ese momento, lo que se hace es simular la venta de la misma para poder hacerlo, entonces siempre se aplica tipo de cambio comprador. Ya lo vamos a ver en un ejercicio. ¿Se entendió? Siempre fíjense qué están haciendo y apliquen el contrario en Y todo tenemos caso. Para que eh, en sí, caja moneda extranjera siempre lo tenemos que poner así, digamos, no ponemos, por ejemplo, si compramos dólares, no sé, $500 o no, eso. no ponen $500, ponen caja moneda Siempre hay extranjera. que pasarlo, digamos, a eso. Siempre en la contabilidad se registra en moneda de curso legal del país, que es el peso. Entonces siempre hay que convertirlo. Por Gracias, profe. ahora es así, quizás a futuro se permita. Incluso hay para algunas empresas que se rigen por las normas internacionales que les permiten algunas operaciones en moneda extranjera, pero Entonces, sí, dólares, euros, ese tipo de moneda, se le pone como moneda extranjera y ya está. exactamente. Para todas las monedas, dólares, euros, reales, Listo, las profe, que gracias. conozcan y quieran adquirir, ¿no? Vamos a ver que la mayoría de ejemplos que vemos son justamente de dólares, pero es la más habitual, pero pueden ser cualquier moneda extranjera. Al momento de comprar la empresa, aplica tipo de cambio vendedor, porque la entidad bancaria o la casa de cambio es el tipo de cambio que aplica para hacer la conversión. Y al momento de vender la empresa, o sea, nosotros, como la entidad bancaria o la casa de cambio nos va a comprar, aplicamos tipo de cambio comprador, ¿sí? Al revés, entonces. Recuerden, siempre es al revés ese tipo de cambio. Reitero una vez más como para los que si queda alguna duda. Por último nos pide, dice, el 21 de abril se realiza el pago a un proveedor por 5.000 pesos. También no nos dice que se emita un cheque por este pago, ni nos da el número, ni nos dice que le hagamos transferencia, ni nada, entonces damos por entendido que es un pago en efectivo. El registro, ¿cómo sería si pago a proveedores? Caja a proveedores. No, pago a proveedores, caja sale. Proveedores acá. Proveedores acá. Proveedores acá. No se Siempre. apresuren cuando hagan los asientos porque ahí es cuando salen esas confusiones. Proveedores disminuye esa deuda que tenemos con los proveedores y sale caja por el monto pagado. ¿Cuánto eran? ¿5.000? 5.000. Sí, 5.000. Me gusta que diga proveedor. Proveedor esa caja por 5.000 pesos. Como ven, también en este movimiento, en esta operación, no hay un movimiento, no se utiliza dinero en el banco, no se paga mediante cheque, sino en efectivo. Por lo mismo, no hacemos ningún registro en el libro banco, ¿sí? Solo cuando hay movimiento en el banco. Y ese era el último. Ahí Sí. hicieron un par de preguntas en el chat, profe.
Ah, disculpa. Ahí voy. Las criptomonedas no están reguladas todavía por las normas argentinas, recuerden, en realidad no están reguladas por ningún lado. Pero se las podría, o sea, no es una moneda extranjera, no están reconocidas como tal en el país, así que tendría que, se tomaría más como una inversión que una compra de moneda extranjera. No utilizamos fondo fijo y recaudaciones a depositar. En que, o sea, fondos fijos, recuerden, son para hacer frente a compras menores y que la empresa tenga la modalidad de llevar esa operatoria a partir de eso. Es decir, les van a decir cuando la empresa lleva sistema de control interno, porque son esas las que utilizan estas cuentas usualmente, tienen sistema de control interno del efectivo. ¿Cómo hacen el control interno del efectivo? No teniendo efectivo en la empresa, básicamente, se manejan con los pagos mediante cheques, y para pagos menores, que no tenga sentido la emisión de un cheque, se genera un fondo fijo caja chica que administra un responsable que sí cobra un cheque, y ahí tiene ese efectivo chiquito, como para decirles, para hacer frente a esos pagos. Y recaudación a depositar se utilizan estas empresas en reemplazo de caja, justamente para hacer referencia a eso. Todo lo que se recauda en dinero efectivo se deposita casi en lo inmediato, porque esa es la política, no tener dinero en efectivo. ¿Moneda virtual no sería, profe? Sí, es una moneda virtual, pero como les digo, todavía no está regulada en nuestra nación, y por ende tampoco en las normas contables, por eso la podríamos enviar más a una inversión. Esa moneda virtual sí, la tenemos que registrar si la empresa adquiere. Tampoco está del todo ilegal, pero si la empresa adquiriese criptomonedas, tenemos que registrarla más como una inversión, no en caja de bancos. ¿Cómo quedaría? No, el dólar no es moneda de curso legal del país. Casi, pero no lo es. No usamos dólares para comprar y vender acá en el país. No, pregunto le digo si de que en caso de que se dolarice el país, si veo con dólares, el tema la En el economía, caso, sí. Ah, no, yo- perdón, yo- no leí bien, pensé que me preguntaban, leí incompleto. Sí, eso sería. Y ahí en ese caso podríamos hacer registros en dólares. Pero no nos tenemos una economía dolarizada. Hay propuestas, creo, de eso, pero Profe, vamos a ver con cómo queda nuestro libro banco. No tuvimos más movimientos que hasta el del 15 de abril. Entonces nuestro saldo en banco, de acuerdo a la contabilidad, es de 30.500 pesos. ¿Sí? Ya tenemos el libro banco del mes de abril, con todas sus operaciones, que es el que tendríamos que confrontar con el resumen bancario para ver si hay diferencias y por qué las hay, si existieron. Es sencillo, ¿sí? Es un registro que siempre se pide, ¿sí? Lo detallamos así porque Disculpe, profe, que le interrumpa. son ¿Puede solicitados. poner el asiento? Sí. Se está hablando de un examen parcial para la semana que viene. Todavía no se ha definido fecha, pero lo más posible que si no es la semana que viene, será la siguiente. No se va a dilatar más de eso por el contenido que ya vamos viendo, ¿sí? Este examen es bastante sencillo, así que les tiene que ir bien a todos. Ya, prácticamente es una exigencia. Profe, Sí. el profe nos dijo que rendíamos plan y manual de cuentas. En el tema de manual de cuentas tenemos que Y caja y aprendernos... banco debería entrar también. No, sí, caja y banco, percibido, devengado, bueno, temas así.
Pero en el tema de manual de cuentas, ¿qué es exactamente lo que deberíamos aprender? O sea, todo lo que hicimos en la actividad anterior, por ejemplo, por qué se debita, por qué se acredita tal cosa. Sí, manuales de cuentas tendría que saber de las cuentas que le soliciten, que van a ser las que ya vimos usualmente. Por eso les pedí el práctico de manual de cuentas, les pedimos con la profe para que tengan una buena práctica, valga la redundancia de Profe, lo mismo. Así vi que no han subido todos, pero bueno, creo que Más o todavía menos, tienen tiempo para subirlos. más o menos entrarían esas, las que nos dio usted, no, no sé, hay Claro, gente, sí, que son un montón. claro, sí. Y Bueno, pero mejor ya las trabajamos un claro, yo poco sé que más. me odiaron, profe, pero llegado el momento van a ver de qué es de utilidad, porque saber los manuales, siempre se pide un manual de cuentas, es una de las preguntas típicas. Libro profe, banco disculpe. y demás. El tiempo para entregar el práctico ya se terminó, dicen los chicos. Ah, ¿ya no les permite subir? No, y con respecto a eso, quería luego hablar en privado con usted. ¿Fue usted quien hizo el práctico? No, está en la guía, solamente se lo solicité que los resuelvan ustedes, pero... No, por eso, usted citó a hacer el práctico, a eso me refiero. Y en la clase de práctica lo pedimos las dos profes. Sí, por eso, ¿podría después hablar en privado con usted? Sí, no tengo inconveniente. Al Perfecto, final muchas del gracias. resumen bancario ponemos saldo 3.500. Me preguntan por ahí, vuelvo al práctico. Es 30.500 el saldo, ojo. Y podés hacer una línea más, si es la consulta, se puede hacer una línea como de cierre del ejercicio, colocando el saldo y se traslada. Si no, al quedar así, ya se puede leer de que ese es el saldo. No es necesaria esa línea de total, ¿sí? A eso voy. Ah, ya se terminó, les había dado una semana nada más de plazo, entonces vamos a ver si le sumo unos días más para quienes lo hayan hecho y no lo lograron subir. Pero sí, se está hablando de, se los va a evaluar las unidades, las primeras unidades de la materia y, o sea, prácticos no es que entra solo plan de cuentas y manual de cuentas, se les va a pedir plan de cuentas, manual de cuentas, pero ejercicios tienen que conocer el concepto del devengado para poder hacerlo, tienen que tener conocimiento de las variaciones patrimoniales y caja y bancos. Serían las unidades hasta lo que ingresaría en el primer parcial. Profe, ¿cuántos Creo que una tiempos consulta. nos dan para hacer el examen, más o menos? Por lo ¿Cómo? general. ¿Cuánto tiempo hay para hacer el examen, por lo general? Y, todavía no sé si va a ser presencial o virtual, va a depender de eso. Un profe nos dijo que iba a ser, que todos los exámenes iban a ser presenciales. Sí, sí, pero eso depende también de la disponibilidad de aulas, no solo de las intenciones. Porque son muchos y no pueden estar uno al lado del otro, ni por protocolo, ni porque es un examen. Entonces necesitamos mucha disponibilidad áulica para poder tomarlo de forma presencial, que esperemos que lo consigamos, porque es la idea. Así que sí, una hora, depende de cómo se planteen los mismos. Siempre analizamos el tiempo que se les da de acuerdo al parcial mismo. Pero sí, mínimo una hora, Profe, una una hora y consulta. media. ¿Cómo? Una consulta, no me quedó claro bien la cuenta terreno, si es que lo podría explicar del práctico. La cuenta, no te escuché, disculpa. Terreno. ¿Terreno de este práctico? No Sí, vimos del práctico que nos dio para... Ah, disculpen. El terreno es un inmueble que adquiere la empresa, un bien de uso, ¿sí? Que se adquiere y que todavía no tiene construcción, no tiene nada construido. Es eso, se denominan terrenos, se diferencian de los inmuebles en sí, porque la parte de terreno no se amortiza, ya lo vamos a ver más adelante en bienes de uso, pero era justamente para que investiguen y puedan saber de cada uno. Pero es eso, que representa los terrenos adquiridos por la empresa, que aún no tienen construcción, por eso se denominan así, y se debita cuando
se adquieren y se acredita cuando se venden o cuando se trasladan hacia inmuebles por la construcción. ¿Qué quiere decir? Si vos construís en el terreno, deja de ser terreno, ya tiene una parte edificada y que se amortiza, entonces también cuando se pasa de ese importe de lo construido a edificación, es que se acredita terreno. Quizás eso fue lo que viste y que no se comprendió. ¿Puede ser que va por ahí? Sí, profe, gracias. No, por favor. Y bueno, el saldo habitual al ser un activo es deudor. ¿Será teórico práctico? Sí. Impuestos y tasas. Y son los gastos que hacen referencias a esos tributos. Los impuestos y tasas son los cobrados por el Estado. Entonces, Iría en pérdida, ¿no? Impuestos, las empresas Claro, y por pagan ejemplo había unos que eran tributos, impuestos a tasas pagar, municipales. puede ser. Disculpen, siempre les voy a pedir que me dejen terminar para poder hablar, porque si no yo no los escucho cuando estoy hablando. ¿Cómo? Que también había una que era impuestos a pagar. Eso sería por el principio de vengados, ¿no? Claro, cuando ya dice a pagar es un pasivo, que quiere decir que ya Claro, se devengó anteriormente. porque tenemos la Dice obligación impuestos de y hacer el pago. tasas es parte del resultado, es ahí cuando lo estamos reconociendo, entonces es una cuenta de resultado. Estos serían egresos y los otros ya son pasivos, pero esos son los impuestos y tasas. Hay algunas cuentas que todavía no vimos, por eso esas son las que confunden, pero estaba bueno que las investiguen. Todo lo que diga pagar son pasivos, exactamente. Volvemos a Profe, los... tengo una duda. En la parte de amortizaciones que dice amortizaciones de uso y amortizaciones acumuladas rodado, ¿cómo sería, la verdad? Sí, hay dos tipos. Les voy a pedir, porque veo que hay muchas dudas sobre el práctico de plan de cuentas y manual de cuentas, si se pueden quedar todos los que tengan dudas un rato después de clase para que podamos avanzar en caja y bancos, que es lo que más lo van a evaluar, porque esos manuales no les van, o sea, les pueden llegar a pedir de amortización, pero de impuestos y terrenos no. Cualquier libro de contabilidad te puede llegar a servir. No está dentro de la biografía citada, pero sí es conocido el autor y sí te puede servir. Nos quedamos unos minutos después de clase, así salvamos estas dudas del práctico, ¿sí? Y de paso configuro para que puedan subirlo aquellos quienes no lo hayan subido. Sigamos con caja y bancos. El ejercicio 2, que vamos a hacerlo más rápidamente, también libro banco. Nuevamente nos pide que desarrollemos el libro banco de esta empresa de acuerdo a los movimientos de, por lo que veo, el mes de octubre de 2017. Nos pide confeccionar los asientos respectivos y el libro banco. Inicia Banco Nación Cuenta Corriente con un saldo de 15.000 pesos. Es lo primero que vamos a colocar en este libro banco al 1 de octubre, saldo inicial, y directamente salto a la columna de saldos por 15.000 pesos. El registro del saldo inicial en el libro banco. Luego dice, durante el mes de octubre se produjeron los siguientes movimientos. El 18 del 10 se realiza un depósito en efectivo por 3.000 pesos en la cuenta bancaria, ¿no? Se realiza un depósito en efectivo. La cuenta, el asiento sería banco a caja, ya lo habíamos visto en el práctico anterior, por esos 3.000 pesos del depósito. Depósito efectivo en el banco. Recuerden, siempre pregúntense qué están haciendo antes de hacer el asiento. Aumenta banco porque ahí es donde va el dinero que estoy depositando y sale caja por 3.000. ¿Qué pasó con banco? Hubo un débito en la cuenta bancaria, eso es lo que tenemos que volcar en el libro banco. 18 de octubre, depósito en efectivo
voy a débito, a la columna de débito, 3.000, y determino el nuevo saldo. Tenía 15.000 de saldo inicial, más los 3.000 del depósito en efectivo. Mi saldo ahora, luego de este movimiento, es de 18.000 pesos. Perdón. El 20 de octubre se emite el cheque 360, emitimos un cheque, tenemos el número, para pagar el alquiler del local por 3.500 pesos. ¿Qué estamos haciendo? Pagando un gasto, el alquiler. Entonces debitamos, acá nos apartamos un poquito del concepto no es que nos apartamos, es que si se entiende que ahora se estaría devengando, no nos dice cuándo vence, ni si es mensual, si es el del mes pasado, si es el de este mes, entonces lo vamos a tomar como alquileres pagados en este instante. Alquileres pagados o alquileres perdidos, la cuenta de resultado por 3.500 pesos y sale banco porque emitimos cheque. Ese sería el asiento. Alquileres, me gusta, dice alquiler nomás, por los 3.500 a banco, dijimos, porque emitimos cheque. Acreditamos cuenta bancaria en 3.500 pesos, ese es el movimiento que trasladamos en un crédito en el libro banco. 20 de octubre, pago de alquiler, cheque 360, vamos a la columna de crédito, 3.500, y como está en créditos y esta resta del saldo de 18.000, el saldo anterior que teníamos, resto los 3.500, mi nuevo saldo en banco es de 14.500 pesos. El 22 de octubre dice, realizamos un depósito de un cheque recibido del cliente Triple Y por 4.250 pesos. Recibimos un cheque de tercero, habíamos recibido, ahora lo depositamos. Ya lo habíamos visto, esta operación en el ejemplo anterior. Depositamos en el banco, aumenta banco, Nación cuenta corriente, por esos 4.250 que depositamos el cheque de terceros, sale valores a depositar. Hubo un débito en banco, ese es el que trasladamos en el libro banco. 22 de octubre, depósito cheque de terceros, vamos al debe, 4.250. Esto suma al saldo, teníamos un saldo de 14.500, sumamos los 4.250, 18.750 sería el saldo actual, este 22 de octubre. Ese mismo 22 de octubre dice, se constituye un fondo fijo por 1.500 pesos y se emite el cheque 361. Eso es lo que estábamos hablando hace un rato un poco. La empresa decide constituir un fondo fijo para gastos menores por 1.500 pesos. ¿Ven? Es mucho más chico el efectivo que se le da para fotocopia, limpiezas, supongan, o incluso se puede dar anticipos, pago de servicios o gastos menores. Se constituye un responsable de ese fondo fijo que va a manejar esa caja chica, ese dinero en efectivo de la empresa para hacer frente a estas operaciones.
por 1.500, a él se le entrega el cheque y es él el que va al banco y lo cobra a los fines de tener el dinero para afrontar esos gastos menores. Nuestro asiento en el momento de fondos fijos, recuerden, voy adelantando, si bien creo que vemos algún práctico, pero el fondo fijo también es está dentro del rubro caja y bancos, es un componente del rubro. Solo se registra 3 momentos. El de la Constitución, que vamos a hacer ahora, el momento de la rendición, porque no van a ir registrando cada gasto afrontado por este fondo fijo, sino van a esperar el momento de la rendición del fondo fijo y la reposición del fondo fijo. Esos 3 momentos nada más vamos a registrar. ¿Cuándo, profe? Disculpe. Constitución, que es el que estamos por hacer, rendición y reposición. ¿Cómo se constituye el fondo fijo? Y dice que este se constituye por 1.500 pesos con la emisión de un cheque. Entonces va a entrar fondo fijo, ahí es cuando nace, es un activo, así que se aumenta por el debe, por esos 1.500, y como se genera con la emisión de un cheque, sale banco 1.500 pesos. Acreditamos banco, y es lo que trasladamos al libro banco. ...22 de octubre, constitución de fondo fijo, cheque 361, vamos al crédito 1.500, y como acreditamos, se resta de banco esos 1.500, así que nuestro nuevo saldo es 17.250. El 24 de octubre dice, nos notifican que el cheque depositado el 22 de octubre, cuando depositamos el cheque del cliente Triple Y, ¿dónde está? Fue rechazado. Es decir, puede ser porque no tenía fondo, estaba mal la firma, alguna formalidad, o por lo que fuere, o porque no lo reconoce el cliente como firmado por él, se rechaza el cheque del depositado por 4.250. Tenemos que revertir el registro que habíamos hecho. Nosotros el 22 del 10, cuando depositamos el cheque, dijimos, sube banco a valores a depositar. ¿Cómo es el registro de este 24 de octubre cuando nos notifican el rechazo del cheque? Banco va a disminuir, eso seguro, y lo que podemos hacer, lo que en realidad se hace, es utilizar la cuenta, en lugar de volver a ingresar valores a depositar, o sea, no es que doy vuelta al asiento, simplemente uso una cuenta, que es una cuenta más de orden, en realidad una cuenta de orden, o sea, el tipo de la cuenta es de orden, que lo que hace es me está dando información. Ya no es que tengo valores a depositar, porque ya lo deposité y fue rechazado. El cheque va a volver con 1.000 sellos cortados, con la imposibilidad de volverlo a depositar. Entonces no es un valor a depositar, ¿sí? El reemplazo de él, de esa cuenta, voy a usar cheque rechazado como cuenta de orden, que es un activo todavía, pero ya va al rubro créditos, digamos, a este cheque rechazado. En realidad es una cuenta de orden, todavía no se mantienen. Las cuentas de orden al cierre no pueden subsistir, se tienen que acomodar antes del cierre del ejercicio. No se exponen las mismas. Entonces, esta cuenta lo que hace es justamente indicarme que tengo un cheque rechazado, que o lo llamo al proveedor, al cliente, para preguntarle si se lo reemplaza, o le inicio a las acciones correspondientes, ¿sí?
Entonces, en lugar de volver a entrar valores depositar, uso cheque rechazado y sí sale banco por esos 4.250 que nunca fueron acreditados en la cuenta bancaria. ¿Se entendió? Lo dejo un ratito ahí. Sí, profe. En el libro banco, como es un crédito en la cuenta bancaria, porque nunca se depositó ese dinero en la cuenta en definitiva, tengo que hacer salir ese dinero 24 de octubre, rechazo cheque 361, un crédito por 4.250. Sí, del saldo anterior les resto esos 4.250 porque acá se los había sumado, ¿ves? Entonces los resto y el saldo es de 13.000. Profe, Digo. una consulta. Con respecto al tema del asiento que hizo con el cheque rechazado, Sí. en los principios de la partida doble dice que lo que entra por una cuenta tiene que salir por la misma. En ese caso no aplica. Que en realidad valores de depositar ya entró y salió por la cuenta valores de depositar, ¿sí? Cuando lo recibiste entró por valores de depositar y cuando lo depositamos salió valores a depositar. Ahí ya se cumplió ese principio. Como acá te lo devuelven todo sellado, cortado, imposibilitado de la situación de depositarlo, es que usamos la cuenta cheque rechazado. Que si no logramos cobrar, se va a convertir en un incobrable. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Y por último, nos dice, el 31 de octubre se recibe el resumen bancario donde constan los gastos de mantenimiento de la cuenta por 250 pesos. Siempre nos enteramos a fin de mes o incluso días posteriores a ese fin de mes lo que cuesta el mantenimiento de la cuenta bancaria, ¿sí? Los gastos y las comisiones que por ahí se van registrando. Siempre contra el resumen es que aparecen. Entonces siempre por ahí es un registro de ajuste, de hecho, en el siguiente periodo. Bueno, ahí es donde lo mando, perdón. Habían hecho otro asiento, no lo había visto, de que a esa cuenta, es lo que les decía, entra cheques rechazados por sus valores a depositar y puede hacer, una de las cosas es que entre clientes a cheques rechazado porque ya constituye un crédito, una deuda por parte del cliente por ese importe. En tanto y en cuanto nos hayamos comunicado y nos diga, bueno, discúlpame, dame 30 días más y te lo pago, entonces se convertiría en cliente. Si no consigo comunicarme, que no me atiende la llamada, que sea, podríamos hasta mandarlo deudor moroso o incobrable en caso de que nos enteremos de que está quebrado, como se dice usualmente. ¿Se entiende? Este asiento pueden omitirlo, de no hacerlo, pero es para que se entienda las posibilidades que tienen a partir de este cheque. Acá simplemente nos decía de que se rechazó el mismo. Volvemos al 31, cuando nos enteramos los gastos administrativos de la cuenta bancaria, los gastos bancarios, perdón, es un gasto, debitamos los mismos por 250 y esos se cobran solos de la cuenta bancaria, o sea, el banco realiza el débito, como nombran ellos, de la cuenta, que para nosotros es una acreditación en la misma, que es lo que volcamos este 31 de octubre en el libro banco. Gastos bancarios, resta del saldo, y el saldo me queda en 12.750 pesos. Profe, tengo la duda. ¿Alguien habló? Sí, ¿me escucha? Ahora sí. Tengo una duda en cheque rechazado, no entendí el asiento.
nada, se notifica para la fecha 24 de octubre que el cheque que se había depositado el 22 del 10 de cheque de terceros, cuando hicimos el depósito hicimos banco a valores a depositar por 4.250 y por clearing bancario puede suceder esto. El clearing bancario es la demora que hay entre la comunicación entre bancos para saber si el cheque que se depositó tenía fondos. Suponemos que fue por falta de fondos, se rechaza, no se te acredita en la cuenta, ¿sí? Recuerden, los cheques son una orden de pago pura y simple, girada contra un banco donde hay dinero depositado. Nosotros fuimos con una orden de cobrarnos de la cuenta bancaria del cliente el importe de 4.250. Cuando lo depositamos a ese cheque, el banco nos dice, no, no tiene fondos esa cuenta, entonces no te podemos pagar el cheque. El banco no me va a depositar en mi cuenta los 4.250 que dice el cheque porque no hay fondos. No lo va a pagar el banco porque es del cliente, ¿sí? Entonces, en ese momento que nos enteramos de que el cheque es rechazado, usamos la cuenta cheque rechazado para mostrar esta información, como es una cuenta de orden que se utiliza, y así es el registro, y damos de baja o disminuimos el valor en banco por el importe que nunca se depositó, ¿sí? Acá cuando yo deposité valores de depositar, había aumentado banco, ¿sí? Cuando me dicen, no, al final no te lo deposité porque se rechazó, lo mermo. ¿Se entendió ahí? No sé qué es lo que no se comprende. Sí, profe, eso está bien, no lo entendía porque, digamos, cheque rechazado a banco, cómo se hace el asiento, y abajo donde dice cliente, a cheque rechazado, ¿en qué caso sería? Es en el caso de que, en realidad este asiento no va siempre acompañado con este otro, ni siquiera vi que estaba, por eso Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si vos ya tenés cheques rechazados? Les dije, no puede volver a entrar por valores de depositar porque ya está todo sellado, cortado, imposible de volver a depositar ese cheque. Entonces, me queda un valor, un papel, sin valor, justamente, en nuestro poder. Entonces, ¿qué nos queda? Llamarlo al cliente, lo primero que haría. Llamo al cliente y le digo, me rechazaron el cheque. ¿Y qué puede ocurrir? Que sería el ejemplo que el cliente nos manifieste que lo va a pagar en 30 días, 60, lo que sea, porque tuvo un inconveniente, entonces ya ese cheque ya queda regularizado como un crédito a favor que tiene la empresa, que los créditos en cuenta corriente se denominan clientes. Esa sería la situación más lógica que se da usualmente, ¿sí? O por ahí nos reemplaza por otro cheque. Entonces, si nos da otro cheque, entraría valores a depositar. ¿Se entiende? No necesariamente, en esta instancia no tenían que hacer ningún registro porque todavía no les da información de qué pasó. Lo voy a borrar para que no les quede, porque no nos pide. Pero ¿se entiende lo que se hace? O lo primero que hago es llamarlo al cliente a informarle de que se rechazó el cheque, que cómo arreglamos. Él me puede dar otro cheque, que no sé si se le recibo porque puede ser volador, como se dice en la calle usualmente. Los cheques voladores son esos, los que no tienen fondos. O puede ser que me firme un pagaré, entonces ahí entraría documentos a cobrar, contra el cheque rechazado. ¿Se entiende? De acuerdo a la negociación que se tenga con el cliente, va a ser el siguiente asiento. El que tiene Sí, que profe. hacer por el rechazo es ese solo. Profe, ayer nos explicó el profe Juan, o sea, también hizo el mismo, como que el mismo ejemplo, solo que sabía que el banco nos cobraba como que una comisión porque rechazó ese cheque y Sí. nosotros le entregábamos al cliente ese cheque y seguía quedando como deudor. Entonces por eso hacía ese asiento de clientes a cheques rechazados. Claro. Va a depender, como te digo, de la negociación con el cliente, porque puede ser que nos dé otro cheque o nos firme un documento, entonces no va a ser clientes, va a ser documentos a cobrar. Depende nos falta información para poder saber, ¿sí? Por el cheque rechazado es solo ese asiento el que se hace y después
se ve que cómo continúa la acción. Pero sí, obvio que el banco te va a cobrar comisión, por todo cobra comisión el banco. Acá no sale en este ejemplo, pero pueden estar incluidas dentro de estos gastos bancarios que registramos acá. Pero sí, porque la gestión del banco para cobrarlo la realizó, entonces lo cobra a esos gastos administrativos. Así como los que cobra para cobrar cualquier cheque, ¿no? ¿Cómo queda nuestro libro banco? Con ese saldo, los 12.750 pesos. Ahí lo moví. Profe, una consulta. Sí. Siempre tenemos que poner, o sea, como son gastos del banco, gastos bancarios, o podemos poner gastos. No, si son del banco, son gastos bancarios. Gastos y bien. comisiones bancarias también van a ver la cuenta denominada de esa forma. Pero siempre se tiene que aclarar que corresponden al banco. No lo manden a gastos varios, porque les encanta la cuenta gastos varios. No, no son varios, son bancarios. Gracias, profe. No, de nada. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Por qué puso rechazo cheque 361? Porque es la numeración del cheque que se rechazó. Es como El, el detalle de claro, la el descripción. 361 no lo hicimos nosotros. Ah, no pude. Ah, mira, tenés razón. Es para la constitución del fondo fijo. Y capaz que justo coincide. Les tengo que ser sincera, yo no hice esto. No lo puedo borrar tampoco. Lo corregimos. Ya a ver si por lo menos le pongo algo adelante para corregir. Sí, no sabemos el número de cheque porque es un cheque de tercero. Quizás quiso poner rechazo de cheque de tercero ahí. Como es una tabla lo que se insertó, no me deja modificarlo. Es rechazo cheque de terceros, la descripción, el detalle que podrían colocar en libro banco. Vamos con el siguiente asiento que es de arqueo de caja. También, ¿qué ocurre? Cuando hay muchos movimientos en caja, en la empresa, mucho movimiento de efectivo en la empresa, una de las tareas de cierre que se realizan respecto de este rubro es lo que se denomina arqueo de caja. ¿Qué es eso? El recuento del efectivo en la empresa y afrontándolo con los gastos, con los gastos que se hizo, y comparándolo con la contabilidad para ver de que coincida y si no, tener que registrar si hay faltantes o sobrantes de efectivo. Este ejercicio 1 de arqueo de caja nos dice el 30 de noviembre de 2009, la empresa El Chaqueño realiza un arqueo de caja cuyos papeles de trabajo son. Dice que el efectivo en moneda nacional, o sea, el recuento, contó billete por billete, y hay 1.900 pesos. En moneda extranjera, $1.000. Cheques de terceros, ya tiene cheques, valores a depositar por 2.500 pesos. Y vales de combustible, 450 pesos. Como información complementaria, me dice, el mayor general arroja los siguientes saldos que tengo que contraponer contra esto. El mayor general contable, ¿no? Eso es el arqueo, es comparar lo que tengo con lo que con lo que debería tener de acuerdo a la contabilidad. Que el mayor contable me dice que en caja tiene que haber 4.900 pesos y en caja moneda extranjera 9.200 pesos, pero esos están convertidos, ¿no? Y me aclara que los dólares fueron adquiridos por la empresa a 9,20 el 25 de junio de 2009, y la cotización al cierre del mes es tipo comprador 9,80, tipo vendedor 9,90 cada uno. Se pide efectuar los asientos de ajuste que correspondan. ¿Qué vamos a hacer? Registrar, porque del arqueo de caja, de lo que nos dice el responsable administrativo que tiene en su poder,
tenemos que hacer los registros que evidentemente no tenemos. Porque dice, efectivo en moneda nacional, 1.900 pesos. Pero tenemos valores a depositar por 2.500 que no figuran dentro de la contabilidad, entonces eso sí los vamos a tener que registrar. Vamos a verificar que los $1.000 se correspondan, que hayan sido $1.000 los que compramos en su momento, para ver si están bien. Y nos falta también los vales de combustible por 450 pesos. ¿Cómo registramos? Primero tenemos que hacer los registros para poder mayorizar nuevamente esta cuenta caja. Hacemos el arqueo, perdón. ¿Qué tenemos? Dice que tenemos de efectivo, le voy a ir mostrando parte por parte. Efectivo tengo 1.900, así inicia el arqueo, ¿sí? Comienzo con el arqueo en moneda nacional. Comienzo con el recuento de efectivo y coloco el importe que me da. Le tengo que sumar a eso los cheques recibidos de terceros por 2.500 pesos, más esos vales de combustible que no estaban dentro del detalle del arqueo, por 450 pesos. Así llego al total de 4.850 pesos de tenencias al cierre. ¿Cuánto nos decía la contabilidad que había en efectivo? 4.900. En realidad tengo 4.850. A esos 4.850 los comparo con esos 4.900. ¿Y me falta o me sobra plata ahí? Faltan 50 pesos. Faltan 50 pesos. De eso derivamos en que no hay un faltante de 50 pesos de este arqueo de caja. Resulta esa información. Tenemos que registrar el mismo. Y los vales de combustible y los valores a depositar de terceros, de los cheques de terceros que tenemos en poder. ¿Sí? De esta forma se realiza el arqueo, partimos del recuento de efectivo y tenemos que justamente mostrar lo que no tenemos registro contable a los fines de realizarlo al arqueo de caja. Una vez que hacemos el arqueo de efectivo en moneda nacional, hacemos el de moneda extranjera. Tenemos efectivo en moneda extranjera por $1.000. Y nos decía, vuelvo para el ejercicio para que lo tengamos más fresco, fueron adquiridos por la empresa 9,20. 9.200 pesos, que es lo que contablemente tengo, dividido en 9,20 nos da $1.000 justamente. Entonces está bien de acuerdo a lo que contable, o sea, se corresponde la contabilidad con el arqueo de caja. No tenemos ni faltante ni sobrante de moneda extranjera. Lo que sí al cierre, la cotización del dólar, recuerden que al cierre, ¿qué les dije en el ejercicio anterior? Al cierre, lo que se hace, no es el cierre de ejercicio, pero es el cierre del periodo, lo que tenemos que tomar, bueno, acá dice fecha de cierre, es la cotización de ese momento. Y tomamos 9,80, que es la tipo comprador. Ahí lo marco. La cotización al cierre de mes es tipo comprador 9,80, vendedor 9,90. ¿Por qué tomo tipo comprador? Porque lo que hago al cierre con la moneda extranjera disponible en la empresa es simular la venta de la misma. Entonces, ¿qué quiere decir simular la venta? Imagino que voy y la vendo. Y si voy y la vendo, si voy y la quiero vender ese día, esa fecha, la casa de cambio va a aplicar el tipo de cambio comprador porque ellos me van a estar comprando la misma. Entonces, aplica tipo de cambio comprador, 9,80.
al cierre tengo que cotizar la moneda a ese valor, los 1000 por el tipo de cambio 980, eso da 9.800. Lo comparo con el valor del libro 9.200. Y la diferencia es justamente eso, la diferencia por cotización de moneda extranjera. Los 600 pesos es lo que se denomina un resultado por tenencia. ¿Por qué? Porque gané por el solo hecho de tenerla disponible a la moneda, ¿sí? Cuando la compré me costó 9.200 pesos y solo por tenerla hasta el cierre cuesta ahora, si la vendiera, 9.800, por eso es que tenemos un resultado por tenencia devengado de 600 pesos. Ya tenemos los cálculos auxiliares que tenemos que registrar, el faltante, el resultado por tenencia, en el caso de la moneda extranjera. ¿Se entendió eso de la moneda extranjera? Profe, sí. En el caso que el resultado por tenencia sea negativo, ¿también va al resultado por tenencia? ¿O? Sí, solo que va a tener un signo menos adelante. Y Bien. obviamente, cuando es positivo va a ir debitado o acreditado. 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 Las pérdidas se debitan, las ganancias se acreditan. Entonces, el resultado por tenencia, acá, que es positivo, va acreditado. Si fuese negativo, va debitado. ¿Sí? Siempre que vayan a registrar algún resultado, piensen en ese principio, así lo registran bien. ¿Cómo serían los registros, los asientos? Primero registramos el faltante de caja, que es como es una pérdida, va debitada, por esos 50 pesos que notamos que faltan del efectivo. Vamos a sacar de caja para que la contabilidad se corresponda con la realidad, es que saco ese dinero de caja, ahora sí. El saldo contable de caja va a ser 4.850 y el real es 4.850. Y en el caso de caja moneda extranjera, también hago el registro de la diferencia de cotización. Que acá no sé por qué uso esa cuenta y no resultado por tenencia, pero... No, debe ser para que no se confundan todavía con el uso de esos resultados por tenencia, pero es eso, ¿sí? En definitiva. Si usan el resultado por tenencia acá no va a estar mal. Por el contrario. Pero también se suele utilizar eso, diferencia de cotización, moneda extranjera, si va acreditado es ganancia, si va debitado es pérdida, por esos 600 pesos luego de la cotización al cierre. Profe, entonces queda caja, moneda extranjera a resultados por tenencia. Sí, o diferencia de cotización. Cualquiera de los dos que utilicen va a estar bien. A ver, gracias. Si mayorizamos las distintas cuentas, se van a corresponder con la realidad. Eso es lo que se busca con el arqueo. Caja queda de acuerdo al recuento físico, se busca justamente que se muestre la realidad económica de la empresa. Recuerden algunas de las características de la contabilidad también. Y caja moneda extranjera queda a la cotización al cierre por 9.800 pesos. No sé por qué no está en negrito. El ejercicio 2 de estos de arqueo de caja también nos pide un arqueo de la siguiente situación. Dice, el 30 de 12 del 2012, la empresa Lara realiza un arqueo de caja.
cuyos papeles de trabajo son efectivo, moneda nacional, el recuento físico nuevamente del efectivo, 1.550, cheques de tercero, 1.500, facturas de fotocopia, 250, en poder de la empresa para realizar el arqueo, la comparación con el mayor del contable que nos arroja que tendría que haber 3.200 pesos. Vamos a hacer el arqueo. Lo primero que hacíamos era comenzar con ese efectivo resultante del recuento físico del dinero, ¿sí? 1.550 nos decía. A eso le sumamos los cheques de tercero, 1.500, y le sumamos los gastos de fotocopia de 250, lo que nos da un total de 3.300. ¿Cuánto nos salía que tendrían que haber contablemente? 3.200. ¿Tengo de más o tengo de menos? Tengo 3.300 y tendría que haber 3.200 contablemente. ¿100 sobrantes? 100 sobrantes, muy bien. Hay un sobrante en este caso en caja de 100 pesos. Tengo de más, ¿sí? Contablemente dice que tendría que haber 3.200 y tengo 3.300. Entre lo que gasté y los cheques y el efectivo en sí. En este caso, al tener un sobrante, tenemos un resultado positivo que se va a acreditar. Aumento caja por ese sobrante, ese valor del libro contable que está en 3.200 tiene que subir a 3.300. Entonces, débito caja para subir el valor en 100, para subir de 3.200 a 3.300, contra sobrante de caja, que es una cuenta de resultado positivo, por 100 pesos. Una ganancia. Si corroboramos en el mayor, nos queda que teníamos 3.200 del saldo más 100 de este débito, 3.300 tenemos ahora contablemente, que se corresponden con la realidad. Arqueo de caja entonces siempre comienza por el recuento de efectivo y todos los gastos que no estén tenidos en cuenta se suman, los cheques de terceros a los fines de hacer este arqueo, comparamos con valor de libro y si el total en efectivo es mayor que el valor del libro, tenemos un sobrante. Si el total en efectivo es menor que el valor del libro, tenemos un faltante. Y teniendo en cuenta la situación, si es sobrante o faltante, realizamos el registro contable. Pueden tener un faltante o sobrante de caja moneda extranjera también, ¿no? Entonces, cuando hagan el registro al cierre, no solo del ajuste de la moneda por la cotización, también tendrán que registrar el faltante o sobrante a la cotización al cierre, obviamente al cambio de la cotización al cierre, al tipo de cambio, eso no me salía, al cierre de esa moneda, también tendrán que registrar sobrante o faltante, debitando los faltantes, acreditando los sobrantes en su caso. El siguiente ejercicio es de fondo fijo, cuando las empresas, les decía por ahí,
utilizan esta metodología de llevar el sistema de control interno del efectivo, se denomina, que quiere decir, tratan de no utilizar, no tener dinero en la empresa, sobre todo las empresas grandes tienen esta metodología, sino que todos los pagos los realizan mediante cheque y todos los cobros los depositan usualmente en un periodo breve, y como no tienen efectivo en poder de la empresa, los gastos menores se pagan a partir del uso de esto, de un fondo fijo, que se constituye a los fines de hacer frente a los mismos. Dice, ejercicio 1, registración contable de las operaciones, nos pide. Un poco corto el ejercicio. Primero se constituye un fondo fijo de 1.000 pesos, los cuales se retiran del Banco Río. Me da el momento de la rendición del fondo fijo, se repone fondo fijo y se decide aumentar en un cuarto momento el mismo. No es muy agradable el haciendo, me río de que está como muy corto de explicación. Pero en fin es lo que necesitamos para saber los distintos momentos. En el momento 1, le vamos a llamar así para hacerlo más ameno, sobre todo esta instancia de la clase, se constituye el fondo fijo, dijimos, por 1.000 pesos, los cuales se retiran del Banco Río, es decir, se entrega un cheque de cargo Banco Río para ese fondo fijo. El asiento sería fondo fijo a banco, por la Constitución, ya lo habíamos visto. Siempre el asiento de constitución de fondo fijo va a ser igual, fondo fijo a banco. El momento 2 dice, se efectúa la rendición del fondo fijo. ¿Qué quiere decir eso? El encargado administrativo de este fondo fijo viene con los papelitos de lo que, para qué lo utilizó al mismo. Tiene factura de teléfono por 400, franqueos, que son del correo, es decir, los gastos del correo, 150, esto es un poco viejo, y los vales al personal por anticipo de sueldo por 400. En total gastó 950 pesos del fondo fijo. ¿Lo ven? Sumamos 400 más 150 más 400, total 950. En el momento de la rendición, recién ahí se registran estas operaciones. Si se enteraran en el momento de que fueron efectuadas, no las registren por separado. Solo esperen a la rendición del fondo para hacer el asiento, ¿sí? En ese momento registramos la rendición del fondo, que sería registrar. Como recién me entero de ahí, el gasto pagado de luz, del teléfono, perdón, lo registro ahí ese gasto, 400. Registro los gastos por franqueo en ese momento, quiero decir que los voy reconociendo en ese momento a la cuenta de resultados, 150. Y registro ahí los anticipos al personal, que es una cuenta de crédito, de 400 pesos. En el momento que nos vamos enterando. Ahí me falta eso. El momento 2. Gastos varios por los 550, los 400 de teléfono más los 150 de los franqueos, y anticipos de sueldo por los 400. ¿Sí? Débito, estos son resultado negativo, esto es un crédito, porque estamos anticipándolo, todavía no está devengado. Profe, ¿esto después lo sube al campus? Sí, lo voy a subir. ¿Y qué sale en el momento de la rendición? Fondo fijo. ¿Por qué? Porque en este momento de la Constitución lo que se hizo es, este fondo fijo, recuerden, es dinero que se tiene para hacer frente a estos gastos. Salió el dinero del Banco Río, cuenta corriente, viendo de que decía Banco Río, nada más, no sabemos ni qué tipo de cuenta. Está con minúscula, ay Dios mío.
Banco Río cuenta corriente, salió de ahí el dinero para fondo fijo. Cuando lo utilizo, sale de fondo fijo, 950. Ese es el momento de la rendición. Se describe cada uno de los gastos en los que fue utilizado. ¿Pueden usar gastos varios? Sí, siempre que sean gastos. Si se pagó... En realidad, yo no usaría gastos varios, ¿por qué? ¿Para qué se utilizó? Para pagar la factura del teléfono, que es un servicio, no es un gasto. Y franqueos, que sí, en ese caso son. Bueno, también es un servicio, podrían ser servicios varios más que gastos varios. Pero si la usan, no hay problema. Vales al personal, eso no va en gastos varios porque no es un gasto, es un anticipo, es un crédito, sí tienen que diferenciarlo. Perdón, me preguntaban algo ahí. Sí, yo, profe, le quería preguntar si es que en ese caso, porque también quería hacerle la pregunta, si en lugar de usar gastos varios, podemos utilizar 2 cuentas más. Sí, lo prefiero, de hecho. Ajá, perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Momento de la rendición, registramos en lo que fue utilizado contra fondo fijo. Llega el tercer momento que les había mencionado, constitución, rendición y reposición, el día 3. Se repone por lo gastado, 950 pesos. También puede ocurrir que se reponga por la totalidad establecida, que no, sin importar que se hayan gastado 950 y no 1000, la reposición se haga por 1000. También es una metodología. Y va quedando un saldito, o sea, obviamente que si mayorizan fondo fijo, y lo reponen por 1000 en lugar de 950, le va a quedar por 1050, bien digo. Pero en este caso dice se repone por 950. Voy a agregar acá cuenta corriente. Y el asiento de reposición es siempre igual también, fondo fijo a banco, que es igual que el de la Constitución, por el importe de reposición. También puede ocurrir que directamente se unifique el asiento 2 y 3 en uno solo y que el de la rendición sea a banco, pero en la cátedra nosotros utilizamos los 3 momentos por diferentes. Aclaro esto porque pueden llegar a verlo en libros que directamente acá distingan en qué fue usado y a banco, porque unifica rendición con reposición. Y teníamos un cuarto momento, pero porque era que se decidía aumentar el fondo fijo para llevarlo a 1.200 pesos, retirando el importe del Banco Río, es decir, que se entrega un cheque. No sé por qué dice así. Porque para que el responsable del banco, del fondo fijo pueda retirar el dinero del banco, tenemos que emitirle un cheque. O, bueno, esto podría ser en el caso de una empresa unipersonal que decida también manejarse con la utilización de un fondo fijo. Se aumenta. Nuestro fondo fijo está por 1.000 pesos. Entonces, si lo quiero llevar a 1.200, ¿cuánto tengo que sacar del banco para llevarlo a 1.200? 200. 200. Entonces, el asiento para aumentar ese fondo fijo va a ser de 200 pesos. Que necesito sacar del banco. Profe, disculpe, no entendí muy bien eso. ¿Cómo sería? Lo explico. Ahí está. Les decía, porque en el cuarto momento, este particularmente, ¿sí? No es que siempre existe este cuarto momento, esta es una particularidad del ejercicio. Se decide aumentar el monto del fondo fijo que se había decidido por 1.000 en primera instancia, se decide llevarlo a 1.200. Si yo ya hice la rendición, la reposición del mismo, si mayorizo fondo fijo hasta acá, mi fondo fijo queda por 1.000 pesos, porque lo gasté y lo repuse. ¿Sí?
Hasta acá, esto fue lo que hicimos. Constituimos fondo fijo por 1.000. Gastamos 950, reponemos 950. Fondo fijo, hasta este momento, nos queda por el saldo deudor. No sé si me va a dejar escribir acá. Hasta. Nos queda, si yo mayorizo esto, estos dos se cancelan, nos queda por 1.000. Y nos dice que lo queremos aumentar a 1.200. No es que vamos a hacer un nuevo por 1.200, ¿sí? No hagan un fondo fijo por 1.200 porque van a tener uno de 2.200 en ese caso. Simplemente subo los 200 pesos que necesito para llegar a 1.200 pesos. Saco del banco 200. Oh, se fue el profe. ¿Se cortó? Capaz que se le cortó la luz porque que se vaya así de la nada. ¿Qué hacemos? Y no sé, yo a las 10 tengo matemática.